Lego nació oficialmente en 1934. Su fundador fue Ole Kirk. Él tenía una fábrica de juguetes de madera. Pero en 1947, cuando se popularizó el plástico, él tuvo una visión y decidió comprar una máquina para producir los pequeños ladrillos de plástico que hoy en día conocemos. Pero también murió su fundador, Ole, y esto hizo que quedara a cargo de la empresa su hijo, Gottfried. Con el tiempo la empresa creció, entonces esto hizo que ellos se enfocaran en muchas otras cosas más, como por ejemplo ropa, relojes, hicieron parques temáticos súper costosos que fue Legoland, y esto no les estaba generando muchas ganancias. Entonces, como a eso de los 90, iniciando los 2000, pues empezó como su crisis, ¿sí? Empezó su gran crisis, sumada a que se vencieron sus patentes. Entonces otras compañías empezaron a fabricar estos juguetes a costos aún mucho menores que lo que ellos manejaban. Sumándole a esto que la natalidad en Europa y en Estados Unidos empezó a bajar. Y para el 2004 Lego había bajado su facturación un 30%, teniendo así una deuda de 800 millones de dólares. O sea, estaba al borde del abismo. Se dice que esta crisis pasó porque ellos se desenfocaron, ellos perdieron su alma, pasaron de hacer juguetes a vender cosas para usarse. Entonces esto, los competidores con menos precio, la baja natalidad, creó una gran crisis para Lego. A raíz de esta crisis se hizo un cambio de dirección en Lego. Llegó un nuevo CEO llamado Jörgen Big, el cual vino con un plan de acción basado en la eficiencia operativa, en la desinversión, la optimización y el propósito, siendo este último como la búsqueda de lograr que Lego recuperara su alma, que se basaba en el sistema de construcción. En cuanto a la estrategia financiera, pues tenemos la reducción de inventario. Primero, pues pasamos de tener 13.000 tipos diferentes de piezas a tener 6.500. Como segundo, la estandarización, pues se usaron moldes comunes para diferentes sets, lo que aportaba un ahorro de costos en maquinaria. Y finalmente, en la logística se hicieron cierres de varias fábricas, en casos particulares la de Suiza, y se hicieron traslados estratégicos como a República Checa y México para estar más cerca de los mercados. Básicamente, imaginen que antes para un diseñador de Lego podía hacer una pieza para un solo juguete. Esto obligaba a Lego a hacer moldes carísimos que solo se usaban realmente una sola vez. Esto lo que pasa es que lo obligaron a hacer a los diseñadores y creativos juguetes con las piezas que existían en ese momento, y esto logró reducir los costos de las ventas y permitió pues que los almacenes que se llenaban antes de esos moldes inútiles pasaran a ser liquidez para la empresa. Como segundo tip, pues en desinversión y el enfoque de la empresa, aquí pasamos de la venta de los parques, que se le vendió el 70% a Merlin Entertainment por 400 millones de euros. Se eliminaron varias líneas como ropa, accesorios, relojes y videojuegos que no estaban dando rentabilidad. Y finalmente la inyección de capital, de fondos externos para el flujo de caja operativo. Aquí el enfoque está en que Lego comprendió pues que para mantener parques de diversiones se requiere una estructura financiera diferente a la fabricación de juguetes, y pues al vender sus parques obtuvieron un gran capital para pues pagar deudas, y transformaron su modelo a el licenciamiento para que otros parques operaran con el nombre de Lego y ellos cobraran una comisión. Entonces básicamente pasaron de tener un gasto, una inversión enorme mensual, a tener un ingreso pasivo. En su momento se dieron cuenta que las estrategias que deberían hacer era como cambiar toda la problemática que estaba sucediendo en ese momento. Entonces, en este caso se dieron cuenta que la situación actual era que los niños no se estaban interesando por los juguetes nuevos. Entonces ellos se dieron cuenta que debieron innovar.
mediante que en este caso se pusieron a enfocarse sobre todo como hacer a crear alianzas entre diferentes marcas importantes, que en este caso era como Star Wars, Harry Potter, donde ellos pudieran apalancarse un poco de esa marca y comenzar a generar ventas. Sin embargo, esto no sirvió. Era como un problema superficial, pero no era el problema profundo, a lo cual el vicepresidente de su momento, que era Matt Snipper, dio la regla, por decirlo así, como que era momento de innovar, de que había que hacer algo mucho más diferente, que no solamente quedarse en que nos podemos apalancar de otras marcas. Entonces, en este caso comenzó la etapa de la digitalización, que fue más o menos en el 2014, donde él decía que no estaban haciendo juguetes sumamente como importantes o interesantes para los niños, sino que deberían innovar algo mucho más. A lo que ellos hicieron como a apostarle a diferentes cosas, como lo era crear contenido, crear como experiencias para que el usuario se sintiera parte de la marca. En este caso como mediante de cortometrajes, crear videojuegos, que así como que la gente se sintiera más parte de la marca. Aún así, esto tampoco fue como el boom de ayudarles para volver a renacer, sino que lo que más les ayudó fue entrar al mundo cinematográfico. En este caso, la gran aventura Lego no solamente ayudó a impulsar o a volver a renacer la marca, sino que dio más de 468 millones de dólares en taquilla. Algo que fue muy importante para Lego para darse cuenta que sí o sí iban a volver a renacer la marca, sino que dio más de 468 millones de dólares en taquilla. Algo que fue muy importante para Lego para darse cuenta que sí o sí iban aumentando mediante esta estrategia. Gracias a que ellos se dieron cuenta que debían hacer como este cambio, fue algo muy importante para ellos, porque si no, no estaríamos como contando esta historia en donde que Lego es una de las marcas más importantes en este mundo.